Tenemos varias lenguas, varios idiomas, entonces el lenguaje se va a dar en cada una de esas lenguas, ¿no? Ahora, recordemos también que el enfoque comunicativo se centra en la funcionalidad del lenguaje y la capacidad de las personas, ¿para qué? Para comunicarse en diferentes contextos, adecuando su registro lingüístico. ¿Qué quiere decir? Adecuando cuál va a ser el lenguaje que va a utilizar, teniendo en cuenta el contexto en el cual se encuentra. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta área de comunicación? El propósito es desarrollar competencias comunicativas. Ese es el propósito del área, desarrollar competencias comunicativas, y esas competencias las va a desarrollar mediante el uso del lenguaje. Recordemos, puede ser el lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje también iconográfico, ¿no? Sabemos que a través de las imágenes también se comunica, ¿no? También se plasma ideas. Ahora, ¿para qué se busca desarrollar estas competencias comunicativas? Uno, para interactuar con otras personas. Nosotros somos seres sociales, estamos rodeados de personas y utilizamos el lenguaje para comunicarnos, ¿no? También vamos a usar el lenguaje para comprender y construir la realidad. Nosotros escuchamos, obtenemos información, puede ser de una persona que esté hablando, puede ser de la radio, de la televisión, cuando escuchamos un noticiero o escuchemos cualquier propaganda, noticia, vamos a obtener información. Y esa información que estamos escuchando, nosotros ya estamos construyendo una realidad en nuestra mente, ¿no? Estamos como que en la mente visualizando lo que estamos escuchando. Cuando escuchamos la radio, una propaganda, una canción o el noticiero radial, estamos nosotros imaginando, ¿no? Y también nos sirve para representar el mundo de forma real o imaginaria, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, en estas imágenes, los niños están acá escuchando la radio, están escuchando, pero en su mente están visualizando, están imaginando, están representando aquello que están escuchando. Entonces, recordemos acá cuál es el propósito del área de comunicación. El propósito es desarrollar competencias comunicativas, ¿eh? Ese es el propósito. Ahora, acá también tenemos que tener en cuenta que el enfoque es comunicativo. ¿Por qué? Uno, ya lo habíamos dicho hace un rato, parte del uso del lenguaje, parte de por qué y para qué usamos el lenguaje. ¿Y para qué lo usamos? Para comunicarnos con otras personas, para interactuar con otras personas y para poder comprender la información, pero también para poder producir, ¿no? Producir, escribir, ya sea textos orales o textos escritos. Y cuando hablamos de textos, ahí entra lo que es la tipología textual, ¿no? Ahí entra los diferentes tipos de textos, ¿no? Texto instructivo, texto narrativo, texto argumentativo, ¿no? Y demás textos. Ahora, no solamente entra el tipo de texto, sino también entra el formato textual. ¿Cómo es que está presentado este texto? ¿No? ¿Cómo se presenta? ¿Está presentado en párrafos? ¿Está presentado con cuadros, con imágenes? ¿Cómo está presentado? Este es el formato textual, ¿no? Formato continuo, formato discontinuo, formato mixto. Luego también entra lo que es el género discursivo. ¿Qué quiere decir género discursivo? Recordemos, tipo de texto narrativo, tenemos ahí el tipo de texto narrativo, pero el tipo de texto narrativo tiene varios géneros discursivos. Por ejemplo, el cuento, la fábula, la leyenda, la noticia, son los géneros que están dentro de la tipología del texto narrativo, ¿no? También tenemos ahí el propósito. ¿Con qué propósito voy a escribir? ¿Con qué propósito voy a exponer? ¿Con qué propósito voy a leer? Siempre va a haber un propósito, ¿no? Propósito lector, propósito de escritura, propósito comunicativo. Y también tenemos, pues, lo que son los soportes, que pueden ser, pues, las imágenes, que pueden ser las tablas que nos presenta el texto, ¿no? Entonces, ahora, este enfoque comunicativo va a dar en distintas situaciones comunicativas. Las situaciones comunicativas se dan en un lugar donde hay personas que están interactuando, ¿no? Ya sea en la escuela, ya sea en el barrio, ya sea ahí con mis amigos, ya sea mamá-hijo, ¿no? Como vemos acá, ya sea una interacción en un debate estudiantil,
ya sea en el aula, en diversas situaciones donde vamos a dar uso del lenguaje, ¿no? Ahora, acá es importante también tener en claro que el enfoque comunicativo considera las prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Que se van a realizar cuando va a haber una interacción en la vida diaria, en la vida social, en la vida, ¿no? Ahí, en esos contextos donde se da el lenguaje. Enfatiza mucho lo sociocultural, ya que reflexiona en el lenguaje, en el tipo de lenguaje. Recordemos que estamos dentro de un país multilingüe y tenemos varios idiomas que se hablan, ¿no? ¿Y para qué? Para poder aprender, para poder crear, para poder apreciar y para poder desenvolvernos dentro de la sociedad, dentro de nuestra comunidad, ¿no? Ahora, el área de comunicación, el desarrollo del área de comunicación según el CENEP, según nuestro currículo nacional que está vigente, se potencia desarrollando 3 competencias comunicativas fundamentales. Estas 3 competencias se articulan entre sí y van a contribuir al logro del perfil de egreso. Recordemos que el CENEP nos plantea, nos muestra un perfil de egreso donde nos dice cómo es que debe terminar el estudiante al finalizar la educación básica regular, ¿no? Que viene a ser la secundaria. Ahí tenemos nosotros los estándares de aprendizaje que nos van diciendo qué es lo que el estudiante debe aprender al terminar un ciclo, ¿no? Terminar el tercer ciclo, el cuarto ciclo, quinto ciclo, sexto, séptimo ciclo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver eso. ¿Cuáles son estas 3 competencias del área de comunicación? Estas 3 competencias son: se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿no? Esas son las 3 competencias del área de comunicación. Ahora, el día de hoy nos vamos a centrar en una competencia. En la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Vamos a comprender de qué trata esta competencia, cómo es que se movilizan sus capacidades, porque recordemos que el desarrollo de la competencia, o para que se desarrolle la competencia, se tiene que hacer el uso combinado de las capacidades. El estudiante tiene que combinar las capacidades, usar las capacidades de forma combinada. Y para eso nosotros los maestros debemos promover actividades que permitan que se desarrollen estas capacidades, ¿no? Ahora vamos a ver esta competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Ahora, recordemos que esta competencia muchas veces no se le ha tomado la importancia que requiere. Decimos, se comunica oralmente, pero los niños hablan en todo momento, se comunican en todo momento. Entonces, esta competencia ya está desarrollada, se desarrolla de forma innata. Y eso no es así. Esta competencia tiene su naturaleza. Tiene sus capacidades que nosotros debemos promover, y no podemos confundir el hecho de que el estudiante se comunique, el hecho de que el estudiante hable, converse, dialogue, con el hecho de que haya desarrollado esta competencia, no. Y para eso es importante conocer esta competencia, conocer de qué trata, conocer qué es lo que mi estudiante, yo como maestra, debo conocer qué debe hacer mi estudiante para yo darme cuenta si es que ha logrado, si es que está desarrollando esta competencia o no lo está haciendo, o qué es lo que le está faltando, qué le está faltando para desarrollar esta competencia. Entonces, es importante por eso que nosotros conozcamos la naturaleza de qué trata esta competencia, ¿no? Ahora, esta competencia se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores, en la cual ellos van a verlos. Mi Vanessa, active su audio.
Alguien me apagó el audio. Gracias, gracias. Para que esta competencia se desarrolle, recordemos que tiene que haber una interacción entre uno o más interlocutores. ¿Para qué se va a dar esta interacción? Se va a dar para poder expresar, pero no solamente expresar, sino también comprender, escuchar, ¿no? Escuchar y comprender, ya sean ideas, emociones, todo lo que se pueda comunicar, ¿no? Es un proceso activo, ya que permite la construcción del sentido de diversos tipos de texto oral, en los cuales el estudiante va a alternar. Va a alternar porque en un momento va a ser hablante y en otro momento va a ser oyente, ¿no? Tiene que haber esa interacción, ese cambio. Y para desarrollar esta competencia, tenemos que promover que el estudiante desarrolle de forma conjunta estas 6 capacidades. Esta es una de las competencias que más capacidades tiene, ¿no? Tiene 6 capacidades. Tenemos acá, obtiene información del texto oral, tenemos infiere e interpreta información del texto oral, adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Tenemos ahí también, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Tenemos también acá, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Ahora, aquí es importante no solamente yo saber el nombre de estas capacidades. Lo que yo tengo que saber aquí es qué abarca cada una de estas capacidades, cómo yo puedo promover que mi estudiante desarrolle estas capacidades, cómo darme cuenta qué capacidades mi estudiante ya está desarrollando y qué capacidades aún le falta por desarrollar, ¿no? Entonces vamos a analizar cada una de estas capacidades. Tenemos la primera capacidad, que es obtener información del texto oral. Esta capacidad es la capacidad básica, ¿no? Es la primera, la más simple, por decir. ¿Por qué? Porque el estudiante va a recuperar y va a extraer información explícita, expresada por los interlocutores. En otras palabras, más sencillas, más simple, es que el estudiante es capaz de escuchar y repetir literalmente lo que ha escuchado, ¿no? Que él sea capaz de obtener información literal, ¿no? Literal, y la pueda repetir, ¿no? Escucha y repite lo que ha escuchado, ¿no? Ha comprendido lo que ha escuchado. Esa es la primera capacidad, ¿no? Obtiene información del texto oral. Recordemos que esta primera capacidad es información literal. Así como en la competencia de lee, sabemos que la primera capacidad es obtener información tal cual está en el texto, él identifica y tal cual. Ya, aquí, de forma oral, es lo mismo. El estudiante escuche y repite tal cual, ¿no? Luego tenemos la segunda capacidad, que es infiere e interpreta información del texto oral. Ya aquí va subiendo el nivel, ya sube el nivel un poco, porque aquí ya no va a repetir lo que ha dicho. Aquí, en base a lo que escucha, va a ser capaz de inferir, de deducir, de interpretar información del texto oral. De lo que es capaz de lo que él escucha, va a ser capaz de inferir una nueva información, va a ser capaz de deducir una nueva información, ¿no? Es parecida a la segunda capacidad de la competencia lee, ¿no? Donde el estudiante infiere información de un texto escrito, aquí lo hace de un texto oral, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Luego tenemos la tercera capacidad, que es adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Ya aquí el estudiante va a comenzar a expresarse, pero antes de que él se exprese, antes de que él comunique, él primero se va a adecuar. ¿Adecuar a qué? A un escenario, a un público. Porque recordemos, cuando nosotros nos expresamos, usamos un tipo de lenguaje que va en relación al público que me está escuchando, ¿no? Si son mis amigos los que me están escuchando, pues utilizaré un lenguaje informal. Pero si estoy hablando frente a autoridades, el estudiante, ¿no? Está hablando frente a la directora, frente a los profesores, tiene que usar un lenguaje formal. Por eso dice adecua, voy a adecuar mi lenguaje según mi público, según mis espectadores, ¿no? Las personas que me van a escuchar. Luego dice organiza, voy a organizar primero mis ideas, me voy a organizar y luego desarrolla. ¿Desarrolla qué quiere decir? Que ya él va a hablar, va a expresarse.
Pero antes de expresarse, primero adecua, organiza las ideas y luego recién las desarrolla. Y cuando las desarrolla, las debe hacer, aquí la capacidad me dice que las debe hacer de forma coherente y cohesionada. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir de forma coherente y cohesionada? Coherente quiere decir que todo lo que él exprese, todas las ideas que él diga, sean en torno a un mismo tema, ¿no? Que todas las palabras, que todas las ideas que él exprese sean coherentes. ¿Por qué? ¿Por qué son coherentes? Porque giran en torno a un mismo tema, porque no hay vacíos de información, porque no se dan reiteraciones innecesarias. Por eso es coherente. Cuando el estudiante empieza a hablar sobre un tema y luego cambia el tema, se sale del tema, ya no es coherente. Para que sea coherente, él no debe salirse del tema. En todo lo que él habla, está hablando en torno al tema que se ha planteado. Y cohesionada es la cohesión que hay entre las palabras, entre las frases, entre las oraciones. Y para que sea cohesionada, ahí hablamos del uso de los conectores, que el estudiante sea capaz de hacer un uso adecuado de los conectores, ¿no? No esté repitiendo, por ejemplo, Luis fue al colegio, Luis se sintió mal el primer día que fue al colegio, ¿no? Entonces ya no repetimos esas dos oraciones. Luis fue al colegio y se sintió mal ese primer día. Miren cómo enlazo con el i. Ya, eso es cohesionada. Eso es cohesionada. Cohesión nos habla del uso adecuado de conectores. Y eso, maestro, eso anótalo, eso tenlo claro. Porque si algo te puedo yo asegurar, así como me llamo Vanessa, es que coherente y cohesionada son los temas favoritos del ministerio para el examen, tanto de nombramiento como ascenso. Esas preguntas nunca faltan. Esas son fijas, ¿no? Entonces tienes que saber ahí que es coherente, que es cohesionado, ¿no? Coherente, que no se salga del tema, cohesionado, el uso adecuado de los conectores, ¿ya? Muy bien. Ahí continuamos. ¿Cuál es la siguiente que tenemos aquí? Tenemos acá, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el estudiante, cuando esté hablando, va a usar recursos no verbales. ¿Y a qué se refiere cuando dice que utiliza recursos no verbales? Es que él va a hacer uso de los gestos, uso de movimientos corporales, ¿no? Por ejemplo, va a estar hablando cuando está recitando una poesía, mueve los brazos, hace gestos de repente de su rostro, ¿no? Entonces, recursos no verbales es el movimiento corporal que realiza, los gestos que utiliza, ¿no? Y cuando habla o cuando se refiere a paraverbales, es el cómo cambia el tono de su voz, cómo cambia o cómo prolonga o pone pausas o silencios, ¿no? Cuando quiere enfatizar, cuando nosotros queremos enfatizar sobre algo, entonces podemos levantar un poco la voz, ¿no? Podemos bajar la voz. Esos son recursos paraverbales. O cuando vamos a recitar acá en esta competencia que hablan de la declamación también, cuando el estudiante declama, ¿qué hace? Le pone melodía a su voz, ¿no? Porque no es lo mismo leer un texto que recitar un poema. Cuando recitamos un poema, le ponemos melodía a la voz. Esa melodía que le pongo es un recurso paraverbal. Cuando yo subo o bajo la voz, ¿no? Eso es un recurso paraverbal. Cuando yo hago pausas o silencios, ese es un recurso paraverbal, ¿no? Entonces, aquí nos dice que el estudiante, cuando se está expresando, uno debe usar recursos no verbales, que son gestos o movimientos corporales, y también debe usar recursos paraverbales, que son el tono de la voz y las pausas o silencios que puede poner. Luego tenemos la siguiente capacidad: interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, ¿no? Aquí lo que me dice es que el estudiante tiene que interactuar cuando se está comunicando. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento va a ser hablante y en otro momento va a ser oyente, ¿no? Y luego vuelve a ser hablante, ¿no? Así como él se expresa, también tiene que aprender a escuchar a las demás personas. Entonces, para desarrollar esta competencia, necesitamos que el estudiante alterne entre esos dos roles, ¿no?
Luego tenemos acá la siguiente capacidad, que es reflexiona y evalúa la forma, el contenido, contexto del texto oral, ¿no? Que es la última capacidad, que es la capacidad donde el estudiante tiene que reflexionar, analizar, evaluar. La forma, si es de la competencia oralidad, que es de expresarse, va a evaluar la forma en cómo estoy comunicando. Recuerda esto, la forma en cómo comunico, ¿no? ¿Cómo comunico? Si lo hago, de repente lo estoy haciendo seria, de repente lo hago con una sonrisa, de repente levanto la voz, ¿no? ¿Cómo es la forma en que estoy comunicando? ¿No? A veces nosotros estamos conversando con alguien y le decimos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Estás molesta? ¿Por qué? No, es que como hables tan seria, ¿no? Ahí cuando yo le digo, es que estás hablando muy seria, es que yo estoy reflexionando y estoy evaluando la forma en que esa persona está comunicándose, ¿no? O le puedo decir, ay, ¿estás contenta? Y me dice, ¿por qué? ¿Por qué dices que estoy contenta? Es que me hablas con una sonrisa, estás ahí, te veo con tu sonrisa y no dejas de sonreír. Ah, yo estoy ahí reflexionando y evaluando la forma como ella está comunicando. Cuando la veo que sonríe, yo digo, ah, ella está feliz. Estoy evaluando su forma de comunicar. Luego dice el contenido. Cuando reflexiona y evalúa el contenido, hace relación a la información que está recibiendo, a lo que yo estoy escuchando. Yo voy a evaluar lo que tú me estás diciendo, lo que tú me quieres comunicar, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el contenido. La forma no es la información, la forma es cómo lo dices. El contenido es lo que estás diciendo, ¿no? Y el contexto es en qué contexto lo estás diciendo. Lo estás diciendo en un aula de clases, lo estás diciendo en la comunidad, lo estás diciendo en un debate. ¿Dónde lo estás diciendo? ¿En qué contexto lo estás diciendo? ¿No? Entonces, esas son las capacidades de la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Y ahora, esto es primordial, querida maestra, maestro, es primordial que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque las preguntas de la evaluación en relación a esta área, en relación a esta competencia, van a partir de estas capacidades. Y lo vamos a ver cuando desarrollemos la separata. Vas a ver que las preguntas, si yo conozco estas 6 capacidades, si yo sé de qué trata, voy a poder responder las preguntas sin ninguna dificultad, ¿no? A ver, vamos a recordar ahí para que lo tengas claro. A ver, aquí. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿A qué hace referencia? A ver, en palabras simples, sencillas, la capacidad obtiene información del texto oral. A ver, ¿de qué trata esa capacidad? A ver, ¿quién dice y yo? A ver, ahí, ¿quién dice y yo? ¿Quién me quiere ahí comentar así de forma sencilla nomás? ¿Cómo es que me doy cuenta si mi estudiante está logrando esa capacidad o es que todavía aún le está faltando? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué dice Araceli? Araceli, a ver. Beatriz, Clarisa, a ver, ¿quién me quiere decir? A ver. O si no se ha entendido, me avisan para repetir y nos vayamos con las ideas claras. A ver, Flor Vázquez, ¿qué me dice Flor Vázquez? ¿Qué me dice? ¿Cuándo el estudiante, puedo decir yo, que ha desarrollado esta primera capacidad de obtener información del texto oral? A ver, Gina. Uy, ¿qué pasó? A ver, vamos a recordar así, en síntesis, para que lo tengas claro, para que puedas resolver las preguntas sin ninguna dificultad. En síntesis, obtiene información del texto oral, es que el estudiante es capaz de repetir lo que escucha, y lo va a repetir de forma literal, tal cual lo ha escuchado, lo repite, ¿no? Esta es la primera capacidad. La segunda capacidad, infiere e interpreta información del texto oral, es que el estudiante va a escuchar y en base a lo que ha escuchado es capaz de inferir o deducir una nueva información, ¿no? La tercera capacidad, que es adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, es que el estudiante acá va a expresarse, pero cuando se va a expresar tiene que tener en cuenta 2 condiciones. No es que hable por hablar, no. Cuando él hable tiene que hacerlo de forma coherente y de forma cohesionada. Coherente, que todo lo que él diga sea en torno a un mismo tema.
o en otras palabras, que no se salga del tema. Y cuestionada es que haga el uso adecuado de los conectores. La siguiente, utiliza recursos no verbales. Recursos no verbales son los gestos o los movimientos corporales. Recursos paraverbales es el tono de la voz, es como, ¿no? Puede elevar, puede bajar el tono de la voz y también los silencios o pausas que pueda dar. El siguiente, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, es que el estudiante sea capaz de interactuar entre primero ser de repente hablante y luego pasar a ser oyente, luego regresa a ser hablante, ¿no? Que interactúe entre esos dos roles, de hablante y oyente, ¿no? Y por último, reflexiona y evalúa, es la reflexión, la evaluación que hago, uno, a la forma. Recuerda, y esto sí tenlo claro, la forma es simplemente, solamente es la forma en cómo está comunicando, la forma en cómo está expresándose, la forma en cómo lo dice, solamente cómo. Ahí no me importa lo que dice, solamente cómo lo está diciendo. Eso es la forma. El contenido, ahí sí. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué información me está dando? Y el contexto en donde lo está comunicando. Ahora sí, vamos a irnos a la separata, ahora que ya hemos recordado, ahí hemos visto. Les voy a compartir. Les voy a compartir la separata. Por favor, me confirman que lo estén viendo. Por favor, me confirmen que lo están viendo mi pantalla, por favor. Ahora sí, Miss, ahora sí. Ya, excelente, gracias. Muy bien. Ya, a ver, les voy a dar 2 minutos, léanlo, y a ver, por ahí, si desean, prenden su micro, si no en el chat me ponen cuál sería la respuesta a esta pregunta. A ver, ahí vamos a ver cómo estamos ahí. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me pone ahí en el chat? Voy a ver el chat. A ver, ¿quién me pone la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Mira, lo hemos visto hace un rato, cuando hemos analizado las capacidades, hemos visto esto. A ver, quiero ver algunas respuestas ahí y luego lo analizamos nosotros. La B, me dice por ahí Flor Vázquez. A ver, vamos a ver, muy bien, Flor. A ver, ahorita lo analizamos para ver si estamos en lo correcto o no. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más tiene? Quiero ver una respuesta más. A ver. ¿Alguien más? A ver, quiero ver una respuesta más. Gina también nos dice que es la B. A ver, Gina también. A ver, vamos a analizar para ver si están en lo correcto.
Dice, los estudiantes de cuarto grado visitan la posta médica de su localidad. Muy bien, Rosario también me dice que es la B. Para Miss, aprender la cómo... C, Miss. Ya, por ahí me dicen la C, y tengo una C y tengo varias B. Beatriz, Rosario, Flor, Gina me dicen que es la B, y por ahí me han dicho la C. Ya, vamos a ver, vamos a analizar ahora. Los estudiantes de cuarto grado visitan la posta médica de su localidad para aprender cómo se brindan los primeros auxilios. La enfermera les está explicando qué hacer ante algún accidente que pueda presentarse en la escuela o en sus hogares. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó. Enfermera, recuerden, para detener el sangrado de una herida se debe presionar sobre ella de manera directa y uniforme durante 5 minutos con un paño limpio, utilizando la palma de la mano sobre el paño. Ricardo, ya, entonces, la herida la debo presionar de manera directa, ¿no? Me dice, la herida la debo presionar de manera directa. A ver, vamos a usar acá. Acá dice, ¿no? La herida la debo presionar de manera directa. Ahora, vamos a ver lo que ha dicho la enfermera. Para detener el sangrado de una herida, se debe presionar sobre ella de manera, miren, para detener el sangrado de una herida, se debe presionar sobre ella de manera directa. Miren qué dice acá, de manera directa acá. La herida la debo presionar de manera directa. ¿Qué capacidad de comprensión de textos orales se evidencia principalmente en la intervención de Ricardo? La A dice inferir información del texto oral. Recuerde, inferir es que yo voy a deducir una nueva información. Aquí no está deduciendo una nueva información, no está diciendo nada diferente a lo que ha dicho la enfermera. Ricardo no está diciendo nada diferente a lo que ha dicho la enfermera. Entonces, esto no puede ser. La A no sería. La B, recupera información del texto oral. Recupera información. Cuando hablamos de recupera, es que está repitiendo lo que ha escuchado. Y acá dice, la herida la debo presionar de manera directa. Acá dice, para detener el sangrado de una herida, se debe presionar sobre ella de manera directa. Está repitiendo lo que ha escuchado, lo está repitiendo, ¿no? Entonces acá la respuesta correcta es la letra B. ¿Por qué no sería la C? La C dice, reflexiona sobre el contenido del texto oral. Cuando digo reflexiona sobre el contenido, sería que pueda decir, yo no estoy de acuerdo con que se pone de manera directa. No creo que se deba presionar, o sí estoy de acuerdo, sí, la herida debe presionarse de forma directa porque es la mejor forma. Ahí estoy evaluando el contenido, pero acá Ricardo no está evaluando el contenido, está repitiendo lo que ha escuchado. Entonces, por eso la C tampoco podría ser respuesta, ¿no? La respuesta correcta es la letra B, ¿no? La letra B. Muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta, nos vamos a la siguiente. Muy bien, las maestras que han contestado acá, voy a marcarlo aquí. Ya, ahí está la respuesta. A ver, la siguiente pregunta. A ver, léanla, a ver qué me dicen, y me ponen la respuesta ahí en el chat. Vamos a ver, muy bien, Beatriz, Rosario, Gina, Flor, excelente, han dado una muy buena respuesta. Vamos con la pregunta.
Si alguien tiene la respuesta, la escribe en el chat. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Por ahí Beatriz me dice la A. A ver, ¿qué opina el resto? María Suyo también me dice que es la letra A. Jan también me dice que es la letra A. A ver, vamos a analizar, vamos a ver si es la letra A. Dice, Rosario, profesora de 4º, ha citado a 5 estudiantes para realizar una videoconferencia por videollamada, indicándoles que relaten oralmente alguna experiencia realizada en sus vacaciones. 3 de ellos hablaban quechua y castellano, y 2 solo castellano. Sin embargo, la comunicación se realizó de manera natural y espontánea. Rosario pudo darse cuenta de que los 5 estudiantes utilizan gestos. Uy, mire qué dice acá. A ver, vamos a poner acá, vamos a usar el corrector. Dice, se dio cuenta que utilizan gestos, emplean silencios, inflexiones de voz y volumen para darle sentido al mensaje. Ya, aquí está la clave ya. Ya con esto yo tengo la respuesta. Ya con esto está la respuesta. Utilizan gestos, que es un recurso no verbal, ¿no? Emplean los silencios, inflexiones de voz y volumen. Entonces, vamos a ver. A ver, voy a ir de abajo para arriba, ¿ya? De abajo. La letra D dice, se evidencia que sus estudiantes interactúan estratégicamente. Interactuar es que pasan de oyente a hablante, de hablante a oyente. De esto no me está hablando esta pregunta. La C dice, se evidencia que sus estudiantes hacen deducciones e inferencias. Tampoco me habla de que estén infiriendo. Se evidencia que sus estudiantes obtienen información del texto oral. Acá yo no veo que repitan información. La letra A dice, se evidencia que sus estudiantes utilizan recursos no verbales y paraverbales, ¿no? Muy bien, Rocío, Gina, Beatriz, muy bien su respuesta. ¿Por qué? Gestos son recursos no verbales. Esos son los gestos. Y lo que son los silencios, las inflexiones de voz y los volúmenes son los recursos paraverbales, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la letra A. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Miren, ya ves, si tú te conoces la capacidad, los términos, en el área de comunicación tienes que conocer esos términos que utiliza el ministerio para poder resolver las preguntas, ¿no? Si tú ya sabes, recursos paraverbales, ¿qué son? Son silencios, inflexiones de voz, ¿qué son inflexiones? Levanta, baja la voz, ¿no? Y el volumen. Esos son paraverbales. Ya tienes tú la respuesta, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Te das cuenta? Mira, estas son preguntas que ya han venido en las evaluaciones pasadas. Date cuenta que las preguntas son en base a las capacidades. Entonces lo que tengo que hacer yo es analizar las capacidades de las competencias que están en las áreas, porque de eso me van a preguntar, ¿no? A ver, ahí tenemos la tercera pregunta. A ver, la tercera pregunta. A ver, vamos a leerla y me escriben en el chat su respuesta. María Suyo me dice que es la C.
Sofía Acuña me dice la C, Flor Vázquez me dice la A. Ya tenemos dos respuestas diferentes. A ver, vamos a analizar cuál es la verdadera ahí. Por ahí tengo la C por un lado y la letra A, la alternativa A por otro lado. A ver, vamos a ver cuál es la correcta. ¿Qué dice acá? Los estudiantes de tercer grado están participando en un proyecto que busca promover la conservación de cada uno de los elementos del ecosistema a través de reciclaje. En este contexto, la profesora Roxana está elaborando junto a sus estudiantes un macetero a base de botellas recicladas. A continuación, se muestra un fragmento del diálogo que se... Ya, lo escribimos en el chat, por favor, lo escribimos en el chat. ¿Ya? Por ahí tengo la A y la C. A ver. En este contexto, la profesora Roxana está elaborando junto a sus estudiantes un macetero a base de botellas recicladas. A continuación, se muestra un fragmento del diálogo que se presentó durante la actividad. A ver, vamos a ver. La profesora dice, en primer lugar, deben medir 15 centímetros de alto desde la base de la botella. Luego deberán hacer una marca y dibujar con el plumón indeleble una línea a lo largo de todo el contorno. Melissa dice, profesora, ¿cuánto debe medir de largo? Y Alonso dice, responde en lugar de la profesora, y dice, Melissa, debe medir 15 centímetros. Miren lo que tenemos acá. Vamos a ver. Aquí la profesora dice que debe medir 15 centímetros. Aquí Melissa pregunta cuánto debe medir y Alonso responde, debe medir 15 centímetros. Ya. Yo creo que ahí ya tienes la respuesta, ya. Ahí ya sabes cuál es la respuesta. Entonces, vamos a ver, acá que nos dice qué capacidad de comprensión oral se evidencia en la intervención de Alonso. La A dice infiere e interpreta información del texto oral. Mira acá, debe medir 15 centímetros, dice la profesora. Alonso, recuerda que me están preguntando por Alonso. Alonso dice, debe medir 15. Dime, ¿no está repitiendo lo mismo que ha dicho la profesora? ¿Está repitiendo o no está repitiendo lo mismo? Está repitiendo lo mismo. Entonces no puede ser la letra A, no puede, porque no está infiriendo. Inferir es deducir una nueva información que no está. Y aquí él está repitiendo. La B, reflexiona y evalúa, no está reflexionando, no está evaluando, no está analizando nada. Él está repitiendo la misma información. Entonces la respuesta correcta es la letra C. Obtiene información del texto oral. Obtiene. Recuerda que esta capacidad me dice que el estudiante repite lo que escucha. Y aquí Alonso está repitiendo lo que ha dicho la profesora. Esa es la respuesta correcta, la letra C, ¿no? Muy bien, Beatriz, muy bien, Gina, muy bien, Sofía y María Suyo. La respuesta correcta es la letra C. Obtiene información. Recuerda, obtiene información es repetir. Está repitiendo lo que ha escuchado. Ahora, vamos por la pregunta 4. A ver, quiero las respuestas en el chat. A ver. ¿Me ponen sus respuestas en el chat, por favor, ahí para ver? María Suyo me dice la letra B. Sofía Junio me dice también la letra B. A ver, vamos a ver. ¿Quién más me da su respuesta? ¿Quién más nos da la respuesta? Gina Flores también me dice la letra B. A ver, muy bien. Acá veo 3 personas que me están dando la respuesta, como respuesta a la letra B.
Beatriz Godoy también me dice la letra B. A ver, vamos a ver, todos están apostando por la letra B. A ver, vamos a ver. Ahorita vamos a ver si es la respuesta. A ver, una respuesta más, alguien más, a ver si por ahí tienen otra alternativa. A ver, una respuesta más, alguien más que me escribe en el chat. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién más se anima a escribir ahí? A ver, vamos leyendo en lo que van escribiendo. Dice, pregunta 4. Cuando el estudiante intercambia los roles de hablante y oyente, alternada y dinámicamente participando de forma pertinente, oportuna y relevante para lograr su propósito comunicativo, ¿qué capacidad ha desarrollado? Ah, ya, esta está recontra fácil, ya esa la hemos visto, la hemos hablado cuando hemos analizado las capacidades, ¿no? Intercambiar los roles de hablante y oyente, intercambiar. La respuesta correcta, ya ni analizarla, ya de frente me voy, ¿no? Cuando intercambia los roles de hablante y oyente, lo que está haciendo es interactuar estratégicamente con distintos interlocutores, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Alternar es interactuar estratégicamente, ¿no? Es eso, porque utiliza recursos no verbales, acá no me habla de gestos, no me habla de silencio, de inflexiones de voz, así que no podría ser la letra A. La letra C, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. No veo acá un texto que hayan escrito algo que haya dicho para yo ver si es coherente o es cohesionado, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, como bien lo ha dicho Nelly, bien lo ha dicho Beatriz, Gina, Sofía, Diana, María Suyo, la respuesta correcta es la letra B. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. A ver, la pregunta 5, Estamos yendo muy bien, maestras, las felicito. Están dando con la respuesta correcta. A ver, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta 5? Sofía Acuña nos dice la letra C. A ver, ¿qué más nos dicen? Flor Vázquez nos dice la letra A. A ver, me dice la letra A, Beatriz. Flor me dice la letra A, Diana la letra A, Gina me dice la letra A, profesor Alfredo me dice la letra A, Beatriz la letra A, Nelly la letra A, Araceli la letra A. Muy bien, todos se han ido por la letra A. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Observa el siguiente diálogo y responde. Tenemos a María y Juana que están dialogando. María dice, mi papá se ha ido para que le pongan su inyección. Miren, mi papá se ha ido para que le pongan su inyección. ¿Y qué dice Juana? Ah, entonces se fue a la posta. Miren, María en ningún momento dijo que se fue a la posta, en ningún momento, pero María, al escuchar, se ha ido a que se pongan su inyección, ella ha deducido, ha inferido, inyección, entonces se ha ido a la posta.
Entonces, ella, en base a la información que le está dando María, ha inferido una nueva información, que es que se ha ido a la posta, ¿no? Y correcto, muy bien, maestras, la respuesta correcta es la letra A. ¿Qué capacidad de comprensión de textos orales se evidencia principalmente en la respuesta de Juana? Es infiere e interpreta información del texto oral. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Porque a raíz de lo que le ha dicho María, Juana ha deducido una nueva información. No puede ser la letra B, obtiene información del texto oral, no puede ser. ¿Por qué? Obtiene información del texto oral es que repite lo mismo. Ella no está repitiendo, está infiriendo una nueva información. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido, tampoco podría ser porque no está analizando cómo lo está diciendo, ni por qué lo está diciendo. Simplemente está infiriendo una nueva información, ¿no? Muy bien, maestras, maestros, muy bien, excelente, vamos muy bien, ya. Tenemos ese examen garantizado ya, entonces, ya. Vamos con la pregunta 6. Dice, observa el siguiente diálogo y responde. A ver, maestros, a ver, ya ustedes ya están listos y preparados para el examen. Díganme, escríbame en el chat, por favor, cuál sería la respuesta de esta pregunta número 6. A ver, Beatriz me dice la letra A, Nelly me dice también la letra A. A ver, lean bien, vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos 1, 2, 3 respuestas con la letra A. A ver, ¿qué más? ¿Qué más me dicen acá? Beatriz, letra A, Nelly, letra A, Diana, letra A, Gina Flores, la letra A, también me dice Gina. A ver, ¿alguien más? A ver, quiero más respuestas, maestros, vamos. Más respuestas. María Suyo me dice la letra C. Rosa Guaraco me dice la letra C, Erika me dice la letra C. Bueno, entonces tenemos 2 respuestas acá. Estamos entre la letra A y la letra C. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. A ver, uno más. Erika me dice la letra C también. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a leer, vamos a ver el diálogo que se ha dado acá entre Luis y José. Luis dice, la profe se molestó porque habló bien seria. Miren lo que dice, la profe se molestó porque habló bien serio. Y José dice, no, es porque su cabeza le dolía. La pregunta es, ¿qué capacidad de comprensión de textos orales se evidencia en el comentario de Luis? Me centro en Luis. Luis dice, la profe se molestó porque habló bien seria. Luis me está diciendo de qué habló la profesora, qué fue lo que dijo, el contenido, la información, el mensaje que dio la maestra. ¿Me está diciendo eso? No, no sé yo lo que ha dicho la maestra. Luis acá no menciona qué ha dicho la maestra, pero sí acá me dice que, Luis me dice la profesora estaba molesta. ¿Por qué? Porque habló bien seria. Lo que comunicó, lo que dijo, lo dijo muy seria, lo dijo seria. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a ver, la letra A dice, infiere e interpreta información del texto oral. No tenemos la información, no sabemos qué ha dicho la maestra para ver si Luis ha inferido o no ha inferido. Acá en ningún momento, ninguno de los dos nos dice qué ha dicho la maestra, ni siquiera en el enunciado menciona lo que ha dicho la maestra para ver si lo que Luis dice es una inferencia. No. Obtiene información del texto oral, sabes que obtener
repetir lo que ha dicho. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Aquí me voy a detener aquí. Recuerda, ¿te acuerdas cuando te dije que reflexiona y evalúa la forma? ¿Qué significaba el reflexionar y evaluar la forma? La forma. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Recuerdas lo que hablamos? Reflexionar y evaluar la forma. Cuando reflexiono y evalúo sobre la forma del texto oral, es que estoy evaluando cómo es que lo ha comunicado, cómo lo ha dicho. Y acá, la maestra lo ha dicho seria. Por eso Luis piensa que está molesta, porque la profesora ha hablado muy seria. Como ha hablado seria, Luis piensa que está molesta, porque Luis ha evaluado, ha reflexionado y evaluado la forma en cómo la maestra ha comunicado. ¿Cómo es que la maestra ha comunicado? ¿No? Entonces, la respuesta correcta aquí es la letra C. La letra C. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué la letra C? Porque Luis está evaluando la forma en cómo la maestra ha comunicado. Y aquí está, ¿cómo ha comunicado? Lo ha comunicado de una forma seria. Lo que ha dicho, no sabemos qué ha dicho, porque acá en ningún lugar dice lo que ha dicho, pero lo que haya dicho, lo ha dicho muy seria. Y Luis se ha percatado de eso, ha evaluado eso, la forma en la cual la maestra ha comunicado. Y si yo evalúo en la forma de cómo me comunican, cómo me dicen algo, cómo alguien dice algo, estoy evaluando la forma. Específicamente acá, la forma, ¿no? Acá está todo el nombre de toda la capacidad completa, ¿no? Pero específicamente acá es la forma. La respuesta correcta es la letra C. Muy bien, Erika, Rosa, María Suyo. La respuesta correcta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Número 7. Número 7. A ver, ¿quién tiene la respuesta a la número 7? La otra pregunta. Por ahí me dice la letra B. A ver, por ahí tengo la letra B. La escribimos en el chat también, ahí en el chat. A ver ahí, ¿cuál será la respuesta correcta? A ver. A ver, en el chat vamos escribiendo las respuestas. Escribimos en el chat del Zoom las respuestas de la pregunta 7. Pregunta 7. Coherencia, lo hemos hablado también cuando hemos visto las capacidades. Se dan cuenta que todas las preguntas son en relación a las capacidades, la importancia ahí de conocerlas. Muy bien, Rosario me dice la letra A, María Suyo me dice la letra A también, Jayco Espinosa me dice la letra A, ya vamos ahí, todos están votando por la letra A. Flor Vázquez, Arceli me dicen también la letra A, Beatriz Godoy me reafirma la letra A. A ver, vamos a analizar. Vamos a analizar. Los estudiantes de sexto grado van a realizar un diálogo sobre la importancia de una buena convivencia. En este contexto, el docente ha elaborado una ficha con varios aspectos para evaluar su participación en el diálogo. A continuación se muestra 3 aspectos considerados en la ficha. Primer aspecto dice, expresa sus ideas con claridad y sin salirse del tema planteado. 2. Utiliza un volumen de voz adecuado, pronuncia bien las palabras y se expresa con seguridad. Y 3. Pide la palabra para intervenir y se expresa con respeto. ¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia de los textos orales de los estudiantes? ¿El primero, el segundo o el tercero? Coherencia. Esta es una palabra que la debes tener bien clara. ¿Por qué? Porque esta pregunta siempre viene. Si tú me preguntas, maestra, una fija es esta.
Esta siempre una pregunta de coherencia, siempre. Coherencia, habíamos hablado cuando un estudiante se expresa con coherencia, cuando expresa sus ideas con claridad y no se sale del tema, cuando todo lo que dice gira en torno a un mismo tema, cuando no se sale del tema, ahí hablamos de coherencia. Entonces, muy bien, maestras, muy bien, la respuesta correcta es la letra A. La letra, esa es la respuesta correcta, ¿no? Cuando dice acá, expresa sus ideas con claridad y sin salirse del tema planteado. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, maestras, están listas ya para este examen. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué nos dice la pregunta 8? Los estudiantes de sexto grado van a realizar una entrevista para conocer las metas y proyectos de vida de adolescentes como ellos. Después de realizar las entrevistas y grabarlas en videos, el profesor les menciona que observarán todas las entrevistas, por lo cual les entrega una ficha de observación a cada estudiante. A continuación se muestran 3 aspectos considerados en la ficha. 1. Se observa claridad en el desarrollo de la entrevista. 2. El entrevistador formula las preguntas en un tono y volumen de voz adecuado. Y 3. Se hizo en el cierre un comentario final. ¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar el uso de recursos? Miren acá, te está preguntando por el uso de recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Ponme la respuesta en el chat, esto ya está clarísimo. ¿Cuál de estos 3 aspectos que menciona aquí se centra en evaluar el uso de recursos no verbales y paraverbales? A ver, ¿cuál es la respuesta? La quiero ver. A ver, Flor me dice la letra B, Jacob la letra B, María la letra B, Gina, Beatriz la letra B, Araceli la letra B, Diana la letra B. Muy bien, maestras, excelente. El uso de recursos no verbales y paraverbales tiene que ver acá con el aspecto 2. El entrevistador formula las preguntas en un tono, el tono y volumen de voz son recursos paraverbales, ¿no? Recursos paraverbales. Entonces, la respuesta es la letra B, el segundo, ¿no? El segundo. Esa es la respuesta correcta. Excelente, maestras, muy bien. ¿Ven que ya están listas? Están listas para ese examen. Pregunta 9. Los estudiantes de primer grado están participando en un proyecto que busca promover la alimentación saludable. En este contexto, la profesora María está enseñando a sus estudiantes a preparar una causa de papa. A continuación, se muestra un fragmento del diálogo que se presentó durante la actividad. La profesora dice, en primer lugar, van a pelar las papas. Recuerden que debe estar fría para evitar que se quemen. Luego aplastarán las papas con un tenedor y después le echarán sal, pimienta y limón. A continuación, amasarán la masa que se ha formado y finalmente harán bolitas con esa masa. Camila dice, profesora, ¿qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer primero? Y Luis dice, responde en lugar de la profesora y dice, Camila, primero tenemos que pelar las papas. ¿Qué capacidad de comprensión oral se evidencia en la intervención de Luis? Clarísima. Está clarísima. Escríbeme la respuesta en el chat, vamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿La letra A que dice, infiere e interpreta información del texto oral? ¿O la letra B que dice, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral? ¿O la letra C que dice, obtiene información del texto oral? A ver, ¿cuál es la respuesta? Escríbela. A ver, acá ya me escribió Beatriz, la letra C, María Suyo, la letra C, Jacob, Nelly, la letra C. ¿Qué dice Resto? ¿Qué opina Resto? A ver, ¿qué opina? Rosario, la letra C. Aquí vamos a ver, acá la profesora, en primer lugar van a pelar las papas. A mí la pregunta, ¿qué hay que hacer primero? Y Luis dice, primero tenemos que pelar las papas. Está repitiendo, muy bien Gina, la letra C, dice, entonces la capacidad de comprensión oral es, obtiene información del texto oral. Obtiene información del texto oral, ¿por qué? Porque está repitiendo lo mismo que ha dicho la maestra.
Lo mismo que ha dicho el profesor está repitiendo. Y cuando repite lo mismo, es la capacidad, obtiene información del texto oral. Muy bien, maestras, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué dice acá? En el marco de una campaña de la IE para promover el cuidado de la capa de ozono, los estudiantes de sexto grado están practicando con el docente las exposiciones que realizarán frente a sus compañeros de otros grados. A continuación, se presenta la transcripción de un fragmento de la exposición de una de las estudiantes. Fabiana dice, transcripción de un fragmento de la exposición. Fabiana ha expuesto y se ha hecho una transcripción de esa exposición. Fabiana dijo, amigos, muy buenos días. Yo voy a hablar sobre la importancia que es cuidar la capa de ozono. Entonces, para empezar, hay que decir que la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas. O sea, esos rayos chocan con la capa. O sea, la capa impide que los rayos UVC lleguen a nosotros y nos hagan daño. La capa de ozono es importante por eso. Entonces, debemos cuidarla. Por ejemplo, dejando de usar aerosoles. Esta es la exposición de Fabiana. La pregunta es, el docente espera que Fabiana concluya su exposición para resaltar los aspectos mejor logrados respecto de la coherencia de su texto oral. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? Recordemos, en una exposición nosotros vamos a ver aspectos logrados y de repente aspectos que faltan lograr. En este caso, el maestro, el docente, quiere resaltar lo que ha logrado Fabiana, lo que sí ha logrado. Pero lo que ha logrado en relación a qué? En relación a la coherencia de su texto oral. ¿Cuál de estas acciones, de estas tres acciones, es la adecuada para su propósito? A ver, maestras, ¿cuál sería la respuesta? A ver, escriban sus respuestas en el chat. ¿Cuál será? ¿La letra A, la letra B, la letra C? A ver, ¿dónde están las respuestas? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las respuestas? A ver, escríbame en el chat la respuesta a la pregunta 10. Resaltar los aspectos mejor logrados en relación a la coherencia de su texto oral.
A ver, no veo ni una respuesta en el chat. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Aspectos mejor logrados en relación a la coherencia del texto oral. Vamos a ver, letra A, ¿qué me dice? Señalarle que los conectores que ha utilizado como o sea y entonces ayudan a anticipar algunas explicaciones en su texto oral. Conectores. ¿Los conectores tienen que ver con la coherencia? Los conectores tienen que ver con la coherencia. Recuerden, hablamos de conectores, sí hemos hablado de conectores. ¿Tiene que ver con la competencia? Sí, tiene que ver con la competencia. Pero cuando hablamos de conectores, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia cuando hablamos de conectores? Muy bien, Roxana me dice la letra C, Jacob me dice la letra C, ya se animaron a contestarme aquí. Muy bien. A ver, cuando hablamos de conectores, estamos hablando de cohesión. Cuando hablamos de conectores, estamos hablando de cohesión. Y aquí me preguntan por la coherencia, no cohesión. Si me hubieran preguntado por la cohesión, la respuesta sería la letra A, porque la letra A me está hablando de los conectores. Como me hablan de coherencia, esa no es la respuesta. B, indicarle que el vocabulario que ha empleado en su texto oral permite que se pueda adecuar a diferentes tipos de audiencia. El vocabulario tiene que ver con el registro lingüístico, el tipo de lenguaje que utilizo según mi destinatario, según mi público oyente. No tiene que ver con la coherencia. Letra C, mencionarle que la estrecha relación temática entre las ideas que ha presentado favorece la comprensión del mensaje de su texto oral. Sí, cuando te dice que estrecha relación temática entre las ideas que ha presentado, es que todas sus ideas están conectadas con el mismo tema. Y eso es cohesión, y eso es coherencia. Coherencia es que todas las ideas que yo expreso son en relación a un mismo tema. Es que no me salgo del tema. Y aquí tú vas a ver que Fabiana, muy aparte de las muletillas, de las pausas ahí, ella, todas las ideas que ha planteado es en torno a la capa de ozono, es en torno. Entonces acá la respuesta correcta es la letra C, ¿no? Como bien lo han dicho las maestras ahí, ¿no? Mencionarle que la estrecha relación temática entre las ideas que ha presentado favorece la comprensión del mensaje del texto oral. Eso tiene que ver con la coherencia, ¿no? Con la coherencia. La respuesta correcta, la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Un estudiante está practicando con el docente la exposición que realizará frente a sus compañeros del tercer grado. A continuación se presenta la primera parte de su texto oral. Micaela dice, buenos días. El día de hoy hemos venido a su salón para exponer las graves consecuencias de no salvaguardar la capa de ozono. Como saben, las causas de esta problemática radican en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Recordemos acá, un estudiante está practicando con su docente la exposición que va a realizar frente a sus compañeros de tercer grado, ¿no? Ahora, continuamos acá. En este momento de la exposición, el docente pide al estudiante que haga una pausa, pues busca ayudarla a reflexionar sobre la adecuación de su texto oral a la audiencia a la cual se va a dirigir. Recuerden que se va a dirigir a sus compañeros de tercer grado, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? ¿Cuál es el propósito del docente aquí? Es que el estudiante, o ayudar al estudiante a reflexionar sobre la adecuación de su texto oral a la audiencia a la cual se va a dirigir, ¿no? A que adecúe su texto oral según el público que lo va a escuchar. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál de estas alternativas sería la respuesta correcta en la cual el maestro podría ayudar al estudiante a que ella adecúe su texto según su público oyente, ¿no? Según su audiencia?
Rosana me dice la letra C, María Suyo me dice la letra C. Por ahí me dice la letra C. A ver, ¿alguien más reafirma la letra C? ¿Tiene otra alternativa como respuesta? Beatriz me dice la letra C. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien? Alfredo también me dice la letra C. A ver, vamos a ver. Acá te doy un tip, te voy a dar un tip. En las preguntas que nos plantea el Ministerio en lo que son las evaluaciones para nombramiento y ascenso, hay dos tipos de preguntas. Una pregunta en relación al conocimiento, ¿no? Para saber qué tanto el maestro conoce sobre la temática, y otro es para evaluar las acciones pedagógicas adecuadas que el maestro debe realizar en el aula, ¿no? Recordemos que como maestros somos mediadores del aprendizaje. El centro del aprendizaje está en el estudiante. El que tiene que aprender es el estudiante. El que tiene que generar ese aprendizaje es el estudiante. Nosotros vamos a proponer actividades para que el estudiante se dé cuenta de ese aprendizaje, llegue a ese aprendizaje. Más el protagonista aquí, en otras palabras, el protagonista del aprendizaje siempre debe ser el estudiante, más no el maestro. El maestro no. El maestro no da respuestas. El maestro no debe dar respuestas, el maestro no debe decir qué tiene que hacer el estudiante. El maestro debe promover que sea el estudiante el que se dé cuenta y pueda construir su propio aprendizaje. Eso tenemos que tenerla clara, porque de esas preguntas también vienen varias de esas, ¿no? Entonces recuerda, si tú en una alternativa identificas que el protagonista es el maestro, esa no es la respuesta. Busca una alternativa donde el protagonista sea el estudiante y el maestro simplemente está promoviendo la reflexión en el estudiante. El maestro promueve la reflexión, ¿para qué? Para que el estudiante se dé cuenta de su error, se dé cuenta y pueda construir su aprendizaje. Vamos a ver, en esa línea, me han dicho por ahí la letra C. Me han dicho, mira, tengo las tres alternativas, ¿ah? Me han dicho la letra C, la letra A, la letra B. Vamos con la letra C, que ha sido una de las más votadas. La letra C dice, recordarle, ¿quién va a recordar? La maestra al estudiante, ¿no? Recordarle, en este caso el profesor al estudiante, ¿no? Recordarle que se va a dirigir a niños pequeños y que es necesario emplear un vocabulario que ellos conozcan. Luego, indicarle que ha registrado en papel algunas palabras de su exposición que debe cambiar en una próxima intervención. ¿Quién es el protagonista aquí? El protagonista es el maestro. Porque el maestro le está diciendo, tienes que recordar que te vas a dirigir a niños pequeños. Y por eso tienes que emplear un vocabulario que ellos conozcan. Y es más, el maestro ha registrado palabras, ¿no?, de la exposición. Le dice, mira, he anotado estas palabras y estas palabras las tienes que cambiar. El protagonista es el maestro. El maestro le está diciendo qué tiene que hacer. El maestro le está dando las palabras. Si el protagonista es el maestro, quiere decir que esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. Letra B. Sugerirle que revise algunos videos en los que se muestran alternativas para el cuidado de la capa de ozono. Luego, solicitarle que escoja uno de estos videos para que adapte el contenido en función de la audiencia a la que se va a dirigir. Aquí, ¿de qué forma lo está ayudando el maestro a reflexionar? Le dice que revise algunos videos. No sabemos qué tipo de videos, solo que tienen que ser en relación al cuidado de la capa de ozono. Luego solicitarle que escoja uno, cualquier, que el estudiante sea el que escoja el video. No sabemos si va a escoger el pertinente o no, para que adapte el contenido, ojo, el contenido en función a la audiencia a la cual se va a dirigir. Igual acá, el maestro es el protagonista, el maestro le está diciendo qué tiene que hacer, y es más, en lo que le está diciendo, ni siquiera está promoviendo una reflexión, no está promoviendo, ni siquiera sabemos si va a escoger el video adecuado o no el estudiante. Entonces la letra B tampoco es la alternativa correcta. ¿Qué dice la alternativa A? Pedirle que mencione a quienes está dirigida su exposición. El maestro le está pidiendo al estudiante, a ver, le está preguntando, ¿no? Por decir, Fabiana, ¿a quiénes te vas a dirigir? Eso va a promover una reflexión en el estudiante. Me voy a dirigir a los niños de tercer grado, a mis compañeros de tercer grado, ¿no?
Luego dice, luego preguntarle por las expresiones de su presentación que cree que podría modificar para asegurarse de que la audiencia comprende el mensaje que quiere comunicar, ¿no? O sea, el maestro le va a preguntar al estudiante, ¿qué expresiones, qué palabras crees tú que podrías cambiar? Mira, ¿qué palabras crees tú que podrías cambiar para asegurarte que tus compañeros entiendan, que los niños de tercer grado entiendan, que tu audiencia, acá audiencia, comprende el mensaje que tú quieres comunicar? Entonces aquí el estudiante va a reflexionar, bueno, entonces podría cambiar esta palabra porque de repente esta no la van a entender por una palabra más sencilla. El estudiante se está dando cuenta, el estudiante está reflexionando. Esa reflexión se hace ¿en base a qué? En base a lo que el maestro le está indicando acá, ¿no? Le está preguntando primero para que el estudiante tenga claro a quién se va a dirigir y luego para que el estudiante identifique qué palabras puede cambiar. Entonces aquí la respuesta correcta, ¿por qué? Porque el protagonista es el estudiante, es la letra A. Y recuerda esto, siempre en tu alternativa o en la alternativa correcta, el protagonista tiene que ser el estudiante, no el maestro. Si tú encuentras una alternativa donde el protagonista es el maestro o la maestra, esa no es la respuesta, no es. Automáticamente la descartamos. Bien, maestra, seguimos. Vamos con la pregunta 12. Los estudiantes de quinto grado están intercambiando opiniones sobre la deforestación de los bosques. Durante el diálogo, el docente toma nota de los aspectos mejor logrados de las intervenciones de los estudiantes para compartirlos con ellos al final de la sesión. ¿Cuál de las siguientes anotaciones se centra en destacar un aspecto positivo de la cohesión en las intervenciones de los estudiantes? Palabra clave acá, cohesión. Escríbeme, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, ¿cuál? Por ahí me dicen la A. ¿Perdón? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, escríbame, a ver. Aquí me están poniendo, a ver, escríbame en el chat la respuesta correcta. Cohesión, me están hablando, acá el docente quiere resaltar un aspecto positivo de la cohesión. A ver, quiero ver sus respuestas en el chat, a ver, acá en el chat del Zoom, escríbame sus respuestas. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿La letra A, la letra B, la letra C? A ver, ¿cuál es? Ay, Nelly me dice, Percy me dice la letra C, Nelly me dice la letra C. A ver, ¿quién más me dice? ¿Quién más me da una respuesta? Gina me dice la letra C. A ver, Jacob me dice la letra C. María Suyo me dice la letra A, me dice, ahí tenemos dos alternativas acá, me dice la letra A y la letra C. Ahorita vamos a ver cuál es la correcta. A ver, vamos, quiero ver más respuestas, maestros, maestras, a ver, más respuestas ahí en el chat del Zoom. Hasta ahora va ganando la C, tengo una A por ahí. A ver, ¿qué más? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice? ¿La A o la C? A ver, una respuesta más. A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿quién se anima a poner su respuesta? Rosario me dice la letra C. A ver, va ganando la letra C. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Cohesión. La letra A dice, has expresado argumentos que se relacionan temáticamente con tu postura. Argumentos que se relacionan temáticamente. ¿De qué me está hablando acá? Cuando me dice argumentos que se relacionan temáticamente, ¿de qué me está hablando? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué me está hablando? Argumentos que se relacionan temáticamente. ¿De qué me está hablando? ¿Cuál es la palabra ahí? La palabra que sintetizaría la letra A. Coherencia. La letra A me habla de coherencia, porque dice argumentos que se relacionan temáticamente. O sea, que todo gire en un mismo tema.
Eso es coherencia. No me están preguntando por coherencia, me están preguntando por cohesión. Entonces, no puede ser la letra A. No, recuerda, cuando se relacionan temáticamente, eso es coherencia. Aquí me preguntan por cohesión. B, has empleado un vocabulario que se adecúa a las características del público. Vocabulario, eso, aprendas en esas palabras. Este es registro. ¿Registro? ¿Qué es registro, maestra? El tipo de lenguaje que utilizas según tu público oyente. Eso tiene que ver con el registro. Entonces, la letra B tampoco es. Has usado conectores. Mira esta palabrita acá, conectores. Yo te lo dije ya hace rato en un inicio. Cuando veas cohesión, automáticamente, cohesión, conectores, relaciónalo. Cohesión, conectores. ¿Has usado conectores variados para relacionar lógicamente tus ideas? Esa es la respuesta correcta. Tú siempre escuchas cohesión, automáticamente, conectores. Porque cohesión es el uso adecuado de los conectores. Muy bien, maestras, la respuesta correcta es la letra C. Has usado conectores variados para relacionar lógicamente tus ideas. Esa es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice acá, los estudiantes de quinto grado están conversando sobre la obligatoriedad de utilizar uniformes escolares en la institución educativa. En este contexto, la docente les ha propuesto que formen grupos para debatir en torno a la siguiente pregunta. ¿Los estudiantes deben utilizar uniforme? La docente ha elaborado una lista de cotejo para evaluar la participación de los estudiantes durante el debate. A continuación se presentan los aspectos que incluye dicha lista. Número 1. El estudiante adapta el vocabulario de su texto oral según el público. 2. El estudiante une las ideas de su texto oral con diversos tipos de conectores. Y 3. El estudiante varía la entonación al presentar su texto oral para enfatizar algunas ideas. ¿Cuál de los aspectos permite evaluar principalmente la cohesión de los textos orales de los estudiantes? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? ¿Cuál de los aspectos permiten evaluar principalmente? Ya, esta respuesta ya la tienes, la acabamos de ver hace un rato. Para evaluar principalmente la cohesión. Quiero ver tu respuesta. Me dicen acá, Jacob me dice la 2, Rosario la B, Flor la B, Nelly la 2. Bueno, la B es la 2, ¿no? La B es la 2. María Suyo me dice la B, Araceli me dice la letra B. Vamos, quiero ver esa respuesta. Esto ya tú lo sabes, ya lo sabes, lo hemos visto. Gina me dice la letra B. A ver, ¿quién más se anima? Vamos, la respuesta ya la tienes la respuesta. A ver, me han dicho la letra B. ¿Qué dice la letra B? El número 2, el estudiante une las ideas de su texto oral con diversos tipos de conectores. Ya sabes, cohesión, conectores, al toque, relaciona. Cohesión, conectores. Muy bien, maestras, muy bien, Roxana, muy bien, Gina. La respuesta correcta es la letra B, o la número 2, ¿no? ¿Por qué? Porque me habla de conectores, cohesión, conectores, ¿no? Muy bien, excelente. La siguiente pregunta dice, uno de los grupos que está en contra del uso de uniformes para asistir al colegio está a punto de comenzar su participación en el debate. La docente le ha otorgado la palabra a uno de los integrantes, quien intervino de la siguiente manera. Vicente, ¿qué dice Vicente? Dice, bueno, nosotros creemos que los uniformes son útiles, de hecho, pero queremos dejar de usarlos porque creo que no hay que usar uniformes, porque quiero dejar de usarlos, ¿no? La docente busca darle a Vicente una retroalimentación adecuada para que mejore su texto oral. ¿Qué aspecto del discurso de Vicente debe priorizar la docente en su retroalimentación? A ver, quiero que leas ahí lo que Vicente ha expresado, lo que Vicente ha dicho, ¿no? Y según lo que Vicente ha dicho, ¿qué aspecto de ese discurso de Vicente debe priorizar la docente para realizarle una retroalimentación? Pueden haber muchos aspectos, pero ¿cuál debe priorizar? A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta?
¿Cuál sería? A, la falta de fluidez del texto oral debido a la presencia de varias muletillas. B, la ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis del discurso oral. O C, la inadecuación del léxico que utiliza con relación a la situación comunicativa. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, te leo en el chat, vamos a escribir en el chat, a ver. Rosario me dice la letra C. Flor me dice la letra B. Muy bien, tengo 2 respuestas. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Vamos. Anímense, pónganme la respuesta. Jacob me dice la letra B. Están entre la C y la B. A ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos a ver, escriban su respuesta. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más se anima a escribir su respuesta? A ver, una respuesta más, a ver si se reafirman en la letra B, o por ahí alguien más sostiene la letra C. Percy Tamayo nos dice la letra B. A ver, vamos a ver, ahí dice, ¿no? Bueno, les comentaría acá que las 3 son las respuestas, las 3 son aspectos que hay que retroalimentar, pero acá la pregunta me dice cuál el docente debe priorizar. Roxana me dice la letra A, María me dice la letra B. A ver, priorizar, vamos a ver cuál. La falta de fluidez del texto oral debido a la presencia de varias muletillas, sí es cierto, no hay fluidez, sí, eso es cierto. B, la ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis, exacto, no hay argumentos, eso es cierto, no hay argumentos aquí. Él simplemente dice, bueno, no lo quiero usar, pero ¿por qué no? No argumenta. C, la inadecuación del léxico que utiliza con relación a la situación comunicativa, también no hay buen léxico ahí. Las 3 son respuestas, pero me dicen cuál debe priorizar, y aquí lo que se debe priorizar es la ausencia de argumentos, porque aquí no tiene argumentos Vicente para defender su posición de no querer utilizar el uniforme. Y recordemos aquí, vamos a retroceder a ver. Recordemos aquí, nos dice que está en contra del uso de uniformes. Entonces, si está en contra del uso en un debate, lo que tiene que hacer es dar razones de por qué está en contra. Tiene que dar sus argumentos de por qué está en contra, ¿no? ¿Por qué? Pero acá él no tiene argumentos. Entonces lo que tiene que priorizar la maestra en la retroalimentación es la ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis de su discurso oral, ¿no? Muy bien, muy bien María, y la letra B, esa es la respuesta, ahí debe priorizar porque ahí va a defender una posición, y si tú vas a defender una posición, tienes que tener argumentos para defender la posición, por eso es lo primero que se debe priorizar en la retroalimentación, ¿no? Muy bien, maestras, la letra B es la respuesta de la número 14. Número 15, dice, los estudiantes de 5º grado, organizados en grupos, están elaborando un proyecto para la prevención de desastres ante fenómenos naturales. En este contexto, los estudiantes han invitado al aula a un brigadista del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, para entrevistarlos. Para ayudarlos a preparar la entrevista, la docente les ha entregado una lista con recomendaciones que deben considerar en su desempeño como entrevistadores. Estas son 3 recomendaciones incluidas en dicha lista. Recomendaciones para la entrevista. 1. Utilicen un vocabulario variado y preciso durante la entrevista.
Elaboren preguntas para profundizar en las respuestas del entrevistado. Mantengan el contacto visual con el entrevistado cuando dé sus respuestas. ¿Cuál de las siguientes o cuál de las recomendaciones se centra principalmente en el desarrollo de las ideas de la entrevista? A ver, ¿cuál de estas tres recomendaciones se centra principalmente en el desarrollo de las ideas de la entrevista? A ver, maestras, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál de estas recomendaciones se centra principalmente en el desarrollo de las ideas de la entrevista? Rosario me dice la letra A. Roxana me dice la letra B. Nelly me dice la 2, que viene a ser la letra B. Ya, vamos, ahí va ganando la letra B. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver si reafirman la letra B o alguien considera la letra B. Nos dice Jacob nos dice Jacob Espinosa la letra B. Va ganando la letra B. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Gina me dice la letra B. A ver, ahí dice, ¿no? Principalmente en el desarrollo de las ideas de la entrevista. 1. Utilicen un vocabulario variado y preciso durante la entrevista. Bueno, eso no tiene relación al desarrollo, ¿no? Sino al destinatario, a la audiencia. Eso está en relación a la audiencia que va a escuchar, el tipo de registro. Jessica Yaranga me dice la letra B. 2. Preguntas para profundizar en las respuestas del entrevistado. Hago preguntas, pero también voy a hacer repreguntas para profundizar, y eso tiene que ver con el desarrollo de las ideas en la entrevista, ¿no? ¿Cómo desarrollo las ideas en la entrevista? Haciendo preguntas y repreguntas. Mantengan el contacto visual con el entrevistado, eso no tiene que ver con el desarrollo de la entrevista. Entonces, la respuesta correcta, como bien lo han dicho acá las maestras, es la letra B, ¿no? Elaboren repreguntas para profundizar en las respuestas del entrevistado. Esa es la respuesta correcta. Pregunta número 16. Los estudiantes de sexto grado van a debatir sobre las ventajas y desventajas de utilizar las plantas medicinales. En este contexto, el docente ha elaborado una ficha con varios aspectos para evaluar su participación en el debate. A continuación se muestran 3 aspectos considerados en la ficha. Aspectos que se deben observar. 1. Mantiene el contacto visual con el público durante la presentación de sus argumentos. Presenta argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema. Y 3. Realiza pausas y cambios en la entonación de voz para enfatizar algunas ideas durante su argumentación. ¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia de los textos orales de los estudiantes? ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? ¿Cuál de estos aspectos se centra en evaluar la coherencia de los textos orales de los estudiantes? A ver, esa respuesta ya la tienes, ya hemos hablado, coherencia de los textos orales. Ya hemos hablado de eso ya. Vamos, ¿cuál es la respuesta? Quiero leerte acá cuál es la respuesta. Roxana me dice la número 2. A ver, ¿qué dice el resto? A ver, ¿qué dice? Roxana ha dicho la número 2. ¿Qué dicen los demás? Nelly también me dice la número 2. A ver, vamos, eso ya lo hemos hablado de la coherencia, sabemos qué significa coherencia en un texto oral. Jacob me dice la letra B, María Subió me dice la letra B, que viene a ser el número 2 también, ahí, vamos. Beatriz me dice la número 2, que es la letra B también. Gina me dice también la B, que es la número 2. Vamos, ¿qué dice el resto? ¿Está de acuerdo con la número 2? ¿Con la letra B? ¿Están de acuerdo? ¿O alguien tiene una respuesta diferente? A ver, los leo ahí en el chat del Zoom. Los leo. Percy también me dice la 1.
16D. Ya me dice el 16D. Ya, la B, siguen con la B. Nelly también me dice la 2, que es la B. Ya, muy bien, Nelly Panta me dice la 2. Vamos a ver. Coherencia. Sabemos que coherencia es que todas las ideas giran en torno a un mismo tema, que no se sale del tema, ¿no? La número 1 dice, mantiene el contacto visual con el público durante la presentación de sus argumentos. Eso no tiene que ver con coherencia. Contacto visual no tiene nada que ver con coherencia. 2, presenta argumentos que se vinculan, expresa argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema. O sea, todos los argumentos que él va a dar se vinculan con el tema del cual se está tratando. Eso es coherencia. Eso tiene que ver con la coherencia. 3, realiza pausas y cambios en la entonación de voz para enfatizar algunas ideas durante su argumentación. Las pausas y la entonación de voz son los recursos paraverbales, que no tienen nada que ver con la coherencia, ¿no? Entonces, muy bien, maestras, maestros, la respuesta correcta es la letra B. Esa es la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta en relación a evaluar la coherencia de los textos orales es que presenta argumentos que se vinculan lógicamente con su postura sobre el tema, ¿no? Muy bien, maestros. Vamos por la siguiente pregunta, vamos a leer la siguiente situación. Dice, después de visitar el mercado, la docente y los estudiantes de aula de primer grado acuerdan realizar el proyecto Jugamos al Mercado. Deciden que su mercado tendrá puestos de fruta, de abarrotes y de venta de jugos. El vendedor dice, venga casera, lleve barato, baratito. ¿Qué quiere comprar? Estoy rematando las manzanas. La compradora dice, una mano de plátanos, por favor. El vendedor dice, dándole un racimo de 5 plátanos, tenga caserita. Los estudiantes han ordenado sus puestos de mercado. La docente pide a cada grupo que, sobre la base de lo observado en la visita, creen un diálogo entre un vendedor y un comprador. A continuación se presenta la transcripción del diálogo presentado por uno de los grupos. En ese momento, varios estudiantes de otros grupos preguntan qué significa la frase mano de plátanos. Ante esta situación, la docente se propone orientar a estos estudiantes para que puedan deducir el significado de dicha frase. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para este propósito? Miren, recuerda aquí, en ese momento varios estudiantes de otros grupos preguntan ¿qué significa la frase mano de plátanos? Ante esta situación, la docente se propone orientar a estos estudiantes para que puedan deducir, para que los estudiantes puedan deducir el significado de dicha frase. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para este propósito? A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver, lean las alternativas, la letra A, la letra B, la letra C, y cuál de ellas sería la respuesta correcta. A ver, maestras, léanlo y les leo yo en el chat. Ahí Roxana nos dice la letra C. Nelly nos dice la letra B, Jessica Yaranga nos dice la letra B, Rosario Castillo nos dice la C. Estamos entre dos alternativas, entre la B y la C. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta correcta.
A ver, Rosario Castellina, la B. Bueno, estamos entre la B y la C. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta correcta aquí. A ver, estamos entre la B y la C. La B y la C. Ya, a ver, vamos a ver. La letra A dice, explicarles qué significa la frase una mano de plátanos. Luego, pedir que mencionen otras frases con sentido figurado que hayan escuchado. Después, preguntarles si en el diálogo presentado había otras expresiones de ese tipo. Me voy a centrar en la primera parte, es explicarles qué significa la frase una mano de plátanos. Cuando la maestra les explica qué significa la frase, ¿quién es el protagonista? ¿La maestra o el estudiante? A ver, ¿quién es el protagonista? La maestra. Y recuerda lo que te dije hace un rato, cuando tú encuentres una alternativa donde la maestra sea la protagonista, esa no es la respuesta. Recuerda que el protagonista debe ser el estudiante, ¿no? Entonces vamos a descartar la letra A. Esa no es la respuesta. B. Preguntarles cuántos plátanos recibió la compradora cuando pidió una mano. Ah, mira, preguntarles cuántos plátanos recibió la compradora cuando pidió una mano. Luego pedirles que expliquen qué relación existe entre esa cantidad de plátanos y una mano. Finalmente preguntarles por qué creen que se dice mano de plátanos. ¿Quién es el protagonista? Ahí la maestra está preguntando, está haciendo preguntas para que el estudiante se dé cuenta, para que el estudiante construya el aprendizaje, para que el estudiante sea el protagonista del aprendizaje. Vamos bien, pero vamos a leer la letra C. Tampoco nos emocionemos, ya esta vez marcamos, tenemos que leer todas las alternativas. Vamos, letra C. Pedir que cada uno dibuje lo que se imagina cuando oye la expresión una mano de plátanos. Luego, colocar sus dibujos en la pizarra e indicarles que determinen lo que tienen en común. Sobre esa base, preguntarles qué significa una mano de plátanos. A ver, si bien es cierto, acá también la maestra está tratando de orientar, la orientación no es precisa, porque miren, les voy a pedir que dibujen lo que ellos creen, ¿no? Lo que ellos se imaginan cuando oyen la expresión una mano de plátanos. Ahí los niños pueden imaginarse muchas cosas, ¿no? Que no necesariamente tengan que ver con la respuesta. Ellos van a dibujar lo que ellos se imaginan. Luego esos dibujos los pegan en la pizarra y les pide que vean qué hay en común sus dibujos, cuando esos dibujos no necesariamente están en relación a la respuesta correcta, ¿no? Y luego, sobre esa base, le vuelve a preguntar qué significa una mano de plátanos. O sea, esas actividades, esas acciones no ayudan a que el estudiante se dé cuenta. Pero en la letra B, a ver, recordemos que dice la letra B, dice, preguntarles cuántos plátanos recibió la compradora cuando pidió una mano. ¿Cuántos plátanos recibió? Recibió 5. Luego dice, pedirles que expliquen qué relación existe entre esa cantidad de manos, entre esa cantidad de plátanos y una mano. Recibió 5 plátanos y una mano. Una mano tiene 5 dedos, ¿no? El niño se está relacionando, el estudiante está relacionando, se está dando cuenta. Finalmente preguntarles por qué creen que se dice una mano de plátanos, ¿no? Esa es la respuesta correcta. La maestra está orientando de manera correcta. Las preguntas que está realizando están ayudando a que el estudiante se dé cuenta y pueda el estudiante por él mismo, a través de estas preguntas, deducir qué significa, interpretar qué significa una mano de plátano, ¿no? Por eso la respuesta correcta es la letra B, como lo ha dicho Gina, Jessica, Nelly y otras profesoras más, ¿no? Esa es la respuesta correcta a esta pregunta, la pregunta 17. Muy bien, estimadas maestras, espero que la explicación del día de hoy haya sido clara, espero haberlas podido ayudar a disipar algunas dudas que hayan tenido en relación a esta competencia. Con eso estamos terminando la capacitación del día de hoy. Y ya nos estamos viendo la próxima semana, salvo que tengan alguna duda, alguna consulta, estimadas maestras, con toda la confianza, por favor, es el momento de preguntar. Si es que hubiera alguna duda, si no, nos estamos viendo la próxima clase. Recording stopped. Bueno, parece que no hay dudas, no hay preguntas, entonces espero haber podido ayudar a aclarar sus dudas y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, Miss Jocelyn, profesor Reinaldo, por la invitación.
Ahora sí. Ya el material, la separata, le voy a hacer llegar a la cinta Jocelyn para que la pueda compartir con ustedes. Muchas gracias, maestros. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, mis bendiciones. Muchas gracias. Estuvo muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones para ustedes.